Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estaremos hablando sobre Rich Piana. ¿Quién se acuerda de Rich Piana? Cuando falleció en 2017 a causa de las chuches, de toda la golosinas que se llegó a meter en su día. Así que estaremos reaccionando a su vídeo y sobre todo también al legado que dejó. Ya sabéis, aquello del 5% de la marca que tenían y todo. Y vamos a estar comentando algunas cositas que yo creo que son interesantes. Vamos allá. Rich Piana fue un hombre que vivió su vida al límite, desafiando los estándares del culturismo y llevando su cuerpo a extremos que pocos podrían imaginar. Rich fue una leyenda del fitness, conocido tanto por su físico monumental como por su brutal honestidad. Pero a pesar de sus advertencias sobre los peligros de los esteroides, su trágico final nos recuerda que incluso aquellos que parecen invencibles son víctimas de sus propias decisiones. Hoy te contamos cómo Rich Piana, quien intentó ser una advertencia viviente, terminó pagando el precio más alto. Desde muy joven el culturismo corrió por sus venas. Su madre era fisicoculturista y a la temprana edad de 11 años, Rich ya estaba en los gimnasios, inspirado por las figuras que veía a su alrededor. Pero el joven Rich no solo quería ser grande, quería ser el más grande. Hostia, Su vaya. dedicación era absoluta. Él pasaba horas levantando pesas, moldeando cada músculo de su cuerpo. A los 15 años, Rich se subió por primera vez a un escenario de culturismo, pero su ambición no tenía límites. Entrenó y practicó sin descanso para clasificar a una competencia, pero a pesar de todo su esfuerzo, no logró clasificar. Esto causó una fuerte frustración en Rich Piana, ya que había decepcionado a su padre. My father was driving down 2 hours to watch me compete. He had never seen me compete before. I wrestled, I played football, and, I won state wrestling. Football was a star running back. So, he's used to seeing his son a winner. That's what his son was, Everything I did, I excelled at. So my dad's coming, obviously in my head, I'm going to win this show. This is a show I'm going to win. I'm going to show my dad that, his son is a champion, as always. Lo que pasa en el culturismo, él ha estado hablando sobre que antes hacía fútbol, hacía lucha, creo que ha dicho, y bueno, y ahora estaba haciendo culturismo. Lo que pasa con el culturismo es que cuando llegas al día de la tarima, ahí el trabajo ya está hecho. No existe la suerte. No existe, no, hoy tengo un día inspirado, tengo un día de suerte, no. El trabajo que has hecho durante meses, durante años, es lo que luego tú planteas cuando vas a la tarima. En cambio, el fútbol, la lucha, tú puedes estar compitiendo contra alguien que a priori es mejor que tú, pero esa persona luego, por lo que sea, tiene un mal día o al revés, tú tienes un mejor día, pero tú sabes que eres peor que esa persona y aún así le ganas. Siempre existe ese factor suerte, pero en el culturismo eso muy pocas veces pasa, porque es lo que te he dicho antes, es un trabajo que lleva muchos meses. No existe tanto la suerte. En cambio, en la lucha y en el fútbol, el factor suerte pues sí que suele ser más determinante. Well, I ended up not placing in the show. I didn't make top 5. And I was devastated. And I felt awful. I didn't want to face my dad, so I finally went out to the audience and, he said, so, when do you get a pose? When are you going to do your posing routine? And I didn't know how to tell him, but, if you don't make top 5, you don't do your posing routine. So I had to tell him, I said, Dad, I'm not going to pose. And he's like, well, why not? What are you talking about? You've been working on your posing routine for 2 months. Like I did the music for your posing routine. Like, what do you mean you're not going to pose? And I'm like, I didn't make top 5. I didn't make the cut. And he couldn't believe it. He's like, it wasn't like he was sad. I could tell he was disappointed, La decepción de su padre fue el detonante. Es que esos momentos, cuando tú compites, tú ya de por sí tienes estrés, tienes ansiedad, estás nervioso. Pero si además tienes ese punto de responsabilidad de no querer decepcionar a tu círculo cercano y aún así decepcionas, te sientes muy mal. Te sientes muy mal. Pero es mejor ir y fracasar y vivir eso que no competir. Hay que ir a todo. Si hay que fallar, se falla, pero hay que ir. Rich tomara una decisión que le cambiaría su vida para siempre. Comenzaría a usar esteroides anabólicos. Sabía que para competir al más alto nivel debía hacer sacrificios extremos.
Así, dio el primer paso hacia un camino que, aunque le trajo gloria y fama, también lo llevaría a la ruina. So I went home, stayed up all night, out of my mind. And, I had to make a choice. I had to do whatever it took. And, my thing was, I need to redeem myself. I need to do what it takes. And I got up, I drove to Mexico, Tijuana, and I went and bought steroids. Rich compitió en diversos torneos de culturismo, ganando títulos como el Mr. California en 1998. Pero pronto se dio cuenta de que, aunque tenía un cuerpo impresionante, su físico no era lo que los jueces buscaban para los grandes escenarios como el Mr. Olympia. Sin embargo, lo que le faltaba en proporciones para competir, lo compensaba con carisma y una determinación inquebrantable. Rich era un culturista diferente. Mientras la mayoría de los atletas de élite escondían su uso de sustancias, él lo admitía sin tapujos. En una industria plagada de secretos, Rich fue uno de los primeros en abrirse completamente. A través de su canal de YouTube... A mí su cuerpo no me gusta nada. Cero. Para mí tiene cero estética, la verdad. Pero hay que reconocer que tenía en el mundo del fitness bastante carisma. Hablaba sin tapujos sobre los esteroides, advertía sobre el uso de estos, aunque tampoco tiene mucho sentido decirle a alguien no hagas esto cuando tu fama se debe precisamente a lo que tú estás diciendo que no haga la gente. En una industria plagada de secretos, Rich fue uno de los primeros en abrirse completamente. A través de su canal de YouTube, que rápidamente superó el 1.000.000 de suscriptores, hablaba abiertamente sobre sus ciclos de esteroides, compartía los detalles más íntimos de su vida y mostraba su brutal rutina de entrenamientos. Aunque hablaba abiertamente sobre su uso de sustancias, Rich no recomendaba el uso de estas y decía que... Es que tiene los brazos tan grandes que parece que se haya metido Sintol, de verdad te lo digo. I don't think it's a very good fucking idea to take steroids, If you can stay natural for as long as you can, that's the way to go. You stay natural your whole life, that's the way to go. And my opinion is you should stay natural as long as you can. The way I look at it, a lot of people don't see this, is if you are training 2 to 3 hours a day, you're eating 6 to 10 meals a day, and you do this repeatedly for 20 years, just think about that logically for 1 minute. 20 years of working out every single day, 3 hours a day, eating 6 to 10 meals a day. How much muscle could you actually put on? Obviously, a lot. The most important thing at all is your mind, your mentality. That's the most important thing. You have to believe to achieve. And if you believe... Y ahora yo te digo, ¿cómo pretende Rich Piana que el mensaje que él estaba dando le llegara a las personas? Si tú no estás replicando con el ejemplo, ¿quién te va a hacer caso? La gente te ve esos hombros, esos trapecios, esos brazos. Pues normal que también quieran golosinas, porque tú estás mostrando toda la parte oscura de ese mundo y aún así pues había gente que le molaba el rollo. No sé, yo el predicar un mensaje que uno mismo no cumple, yo no le veo mucho sentido. Sí, obviamente lo hice para prevenir, para dar un buen ejemplo a esas personas, pero ¿por qué no das tú el ejemplo con el mensaje? That you can accomplish those goals, you will. I just want people to realize that it's not necessary. It's not mandatory. You can accomplish your goals without it. As long as you're willing to work your ass off and willing to do whatever it takes, you can. Now, is it going to take longer? Yes. Is it going to be harder? Yes. And, you have to be willing to do that. Su lema, whatever it takes, lo que sea necesario, su vida. No solo representaba su mentalidad hacia el culturismo, sino su vida entera. Piana se convirtió en una de las figuras más influyentes del fitness, pero no por ser el más estético o el más competitivo, sino por su autenticidad. La gente lo seguía porque no tenía miedo de decir la verdad. Es que madre mía, tío, mira esto, mira las venas, es que parece, mira, el Google Maps aquí en el bíceps, es que parece que tenga Sintol en los brazos, de verdad te lo digo, me da mucha tiricia. Por incómoda que fuera. Rich sabía que lo que hacía no era sostenible y lo decía en cada video.
I'm totally 100% aware that damage is being done to my body by the choices I am making. I know for a fact that doing what I'm doing is going to cause damage. You know, for every positive I'm getting from these steroids, there's a negative that's going to come along with it. A lo largo de los años, el físico de Rich se volvió cada vez más extremo. Eso es Los Ángeles. Los efectos secundarios. El uso prolongado de esteroides y otros compuestos. En Los Ángeles creo que me clavaron, no miento, por entrar un día a entrenar, un día. Y además teníamos como 2 o 3 horas, no era tiempo ilimitado. Como $30 creo. Un día. $30. Que sí, que está bien porque es Los Ángeles, estás al lado de la playa, pero la mitad de las máquinas rotas, no iban. Puestos lo afectaron gravemente. Aunque su apariencia seguía siendo masiva, su cuerpo comenzó a mostrar señales de desgaste. Su piel se veía más tensa, sus músculos hinchados, y como él mismo confesaba, su corazón estaba trabajando al límite. El abuso de esteroides tiene un costo devastador, especialmente en mujeres y hombres que los usan a largo plazo. En el caso de Rich, las consecuencias más visibles fueron las comunes en los hombres: hipertrofia del corazón, aumento de la presión arterial y problemas hepáticos. Aunque Piana mantuvo su físico en la cúspide durante más de 20 años, su cuerpo estaba al borde del colapso. Uno de los momentos más impactantes de su carrera fue cuando admitió haber usado esteroides durante más de 25 años. Una revelación ¡Qué que causó burrada! un revuelo en la comunidad del fitness. I've been taking steroids for 25 years. I started when I was 18. The reason I started was I was a competitive bodybuilder and I was willing to do whatever it takes to reach my goal. A pesar de su advertencia constante a los jóvenes para que pensaran 2 veces antes de seguir su camino, muchos veían en Rich un modelo a seguir, sin entender del todo las consecuencias que lo acompañaban. Piana entendió que su verdadero éxito no estaba en el escenario, sino fuera de él. Fundó la marca 5% Nutrition, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Para Rich, ser parte del 5% significaba estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr tus sueños, sin importar el sacrificio. A través de sus productos y su filosofía, inspiró a millones a llevar su cuerpo al límite. Pero siempre con una advertencia: el camino del culturismo extremo era una elección peligrosa, añadiendo que no estaba de acuerdo en que los jóvenes quisieran usar esteroides al iniciar en el gym. You know, thing is I can't really say I'm for steroids, but I'm not really against steroids. You know, it's a personal choice. I'm really against young kids taking steroids. You know, teenagers, even in your early 20s. Yo es que los esteroides no los usaría nunca, bajo ningún concepto. O sea, si tomar esteroides fuera saludable, fuera bueno para tu salud, yo sería el primero en comer esas chuches. El primero. Pero es que no tienen nada que ganar. Aparte de músculo, obviamente, pero todo es contra. Te acorta la vida. Te la acorta. Creo que Rich Piana murió con 47, 48 años. Se acortó la mitad de la vida. Que sí, que la intensidad que tuvo viviendo su vida, espectacular. Creó su marca, como habéis visto, tenía, mira, un casoplón con el perrico. ¿Dónde está? ¿Veis aquí? Un casoplón con el perro, todo lo que tú quieras. ¿Veis? Mira, una casa impresionante, la casa de sus sueños, una piscina, seguramente sería feliz en su matrimonio, un cochazo, fama, dinero, respeto, vale. ¿A cambio de qué? ¿De vivir la mitad de tu vida? De, en vez de envejecer hasta los 80, 90 años, morirte con 47. Yo no tomaría ese camino, nunca. Really against that, and the problem nowadays is it's almost like young kids join a gym, and when they join the gym, they buy the steroids. It's like in the old days, it was like we join a gym and we go buy protein powder. You know, that's what we do. Yeah, I just joined a gym, so I need protein powder. Now, it's like I just joined a gym, I need steroids. You know, and it's like the day they start the gym is the day they start the steroids. And it's almost like they go hand in hand, and it really is out of control. Rich no solo se destacó en el gimnasio. Sus apariciones en eventos, exposiciones y entrevistas lo convirtieron en... Es que mira el tríceps, colega.
Mira qué pedazo de tríceps. Es que normal que el tío fuera en tirante siempre. Porque dime tú, ¿qué talla de ropa encuentras con ese mazacote? Con esta escopeta de aquí. ¿Dónde encuentras tú talla? Estaba enorme, tío. Es que parece Sintol, lo he dicho como 1000 veces, pero es que mira. Qué locura de cuerpo. Lo convirtieron en una de las caras más reconocidas del fitness. Pero lo que lo hizo único fue su constante esfuerzo por ser honesto con sus seguidores. Cada video, cada post en Instagram, cada entrevista tenía el mismo mensaje. No hagas esto si no estás preparado para las consecuencias. And, you know, I have made a choice and I'm willing to deal with that. I'm willing to take those chances. I'm willing to roll the dice. And that's something that you have to be willing to do. But if your choice is to go down that road, don't sit and think that nothing's going to happen, that everything's great. You know, I don't think that way about anything. Anything's possible. And I'm not saying that this is the right choice. I'm not saying I'm smart. I'm not saying this is what you should do, what anyone should do. I'm just saying what I'm doing. And basically, there are plenty of side effects that happen, and there's plenty of people that have gotten a huge amount of medical problems due to the use of steroids. En agosto de 2017, la tragedia finalmente golpeó. Rich Piana sufrió un colapso en su casa de Florida, mientras su novia le cortaba el cabello. Inmediatamente fue llevado al hospital, donde permaneció en coma inducido durante más de 2 semanas. A pesar de los esfuerzos médicos, Rich falleció el 25 de agosto de ese año. La autopsia reveló que su corazón estaba considerablemente agrandado, uno de los efectos directos de los años de abuso de esteroides y otras sustancias. Tenía solo 46 años. Su muerte sacudió al mundo del fitness y dejó una sensación agridulce entre sus seguidores. Aunque Rich siempre había advertido sobre los peligros de las sustancias, su muerte fue un recordatorio brutal de que nadie es inmune a los efectos devastadores de un estilo de vida tan extremo. Rich Piana dejó un legado complejo. Fue un ícono del fitness, un hombre que vivió y murió bajo sus propios términos. Su honestidad brutal lo convirtió en una figura respetada, pero su trágico final fue la prueba de que, a pesar de las advertencias, nadie puede escapar de las consecuencias de sus decisiones. Haz lo que sea necesario, decía, pero siempre con la advertencia de que ese camino tiene un costo. Hoy, su historia sigue siendo una advertencia para aquellos que buscan el éxito a cualquier precio. Rich Piana, el hombre que nos advirtió sobre las sustancias, es ahora la lección más importante sobre los peligros del culturismo extremo. Bien, ahora hemos visto a Rich Piana, que falleció en 2017. Ahora vamos con Ilya Golem, que para quien no sepa quién es Ilya Golem, fue, digamos, el sucesor de la marca del 5% que creó Rich Piana y fue, pues, el principal divulgador de esta marca, la figura a seguir, por así decirlo. I'm here to motivate you to break your limits in every sphere of your life, not to destroy your health and body. That's why I say no for roids. Don't use them before you reach your own... Sí, otro que te dice no a los roids y mira el bíceps, enorme. biological limit. I'm not telling people to take steroids. I'm not recommending it. In fact, I don't think it's a very good fucking idea to take steroids. You know, if you could stay natural for as long as you can, that's the way to go. You stay natural your whole life, that's the way to go. And ¿Qué tienen en común dos de los gigantes más impresionantes del culturismo, Rich Piana e Ilya Golem? Ambos representaron una marca que parecía prometer todo, pero sus vidas terminaron en tragedia. Hoy te contaremos la oscura conexión entre ellos, la controvertida maldición de 5% Nutrition y el devastador y prematuro final de Ilya Golem que nadie esperaba. Es que yo te diría que es casi imposible ser promotor del 5% de la marca esta que promovían ellos. Es imposible estar en ese tinglao y no consumir chuches. Es imposible. La historia de Ilya Golem es la de un titán que lo tenía todo: fama, dinero y un físico que parecía imposible de lograr. Pero algo más lo perseguía, una sombra que también había caído sobre Rich Piana, otra leyenda del culturismo. Ambos se convirtieron en las caras de una marca
que prometía ser del 5% de las personas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de lograr los objetivos. Sin embargo, es posible que esa misma ambición los haya llevado a su caída. Ilya Golem, nacido en Eslovaquia, no fue un culturista común. Desde muy joven tenía una fascinación por los deportes. Con el tiempo, su amor por el deporte lo llevó a descubrir el culturismo y desde ese momento su vida cambió para siempre. Su increíble genética y su Dios estatura... mío, menudo armario, tío. Menudo armario. Es que parece un Gigachat de eso, ¿sabéis? El Gigachat, el meme. Está... Es que yo me atrevería a decir que mide 1 metro, pero de hombro a hombro. Menudo gorila. de casi 2 metros, junto con una dedicación incomparable al entrenamiento y la dieta, le permitieron alcanzar una masa muscular que pocos podían imaginar. Pero lo que realmente lo diferenciaba del resto era su enfoque casi obsesivo en la nutrición. Ilya consumía más de 16.500 calorías al día, una cantidad que incluía múltiples fuentes de proteínas. 16.500 calorías al día. ¿Vosotros sabéis cuánto es eso en dinero? Consumir 16.500 calorías al día. ¿Vosotros sabéis los miles de euros que es al mes solo en comida? ¡Qué bárbaro! Lo que realmente lo diferenciaba del resto era su enfoque casi obsesivo en la nutrición. Ilya consumía más de 16.500 calorías al día, una cantidad que incluía múltiples fuentes de proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Su día giraba en torno a un estricto régimen de pollo, carne roja, pescado, arroz y avena. Cada comida era una obligación. No solo comía para vivir, sino que vivía para comer. Todo para mantener ese cuerpo masivo que le había dado fama. Gracias a su enorme dedicación, Golem se convirtió en una figura prominente en el mundo del culturismo. Aunque no llegó a competir en los niveles más altos como Mr. Olympia, su presencia física era imposible de ignorar. Los patrocinios no tardaron en llegar y las marcas se peleaban por tenerlo como su embajador. 5% Nutrition fue una de las primeras marcas en acercarse, y para Ilya, representar a una compañía fundada por el legendario Rich Piana era un honor, pero aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. A ver. Rich Piana, la mente detrás de 5% Nutrition, había sido una figura polarizante en el mundo del culturismo. Él era famoso no solo por su físico descomunal, sino también por su brutal honestidad sobre el uso de esteroides y otras sustancias. Rich no tenía miedo de hablar abiertamente sobre el precio que estaba dispuesto a pagar para alcanzar su versión del éxito. Y aunque advertía a sus seguidores sobre los peligros de estas sustancias, nunca dejó de usarlas. And, you know, I have made a choice and I'm willing to deal with that. I'm willing to take those chances. I'm willing to roll the dice. And that's something that you have to be willing to do. But if your choice is to go down that road, don't sit and think that nothing's going to happen, that everything's great. You know, I don't think that way about anything. Anything's possible. And I'm not saying that this is the right choice. I'm not saying I'm smart. I'm not saying this is what you should do, what anyone should do. I'm just saying what I'm doing. And basically, there are plenty of side effects that happen, and there's plenty. Esto lo pasaremos porque es lo mismo de a antes. huge amount of medical problems due to the use of steroids. Rich falleció en 2017 a la edad de 46 años, tras caer en coma después de sufrir un colapso en su casa. Su muerte dejó una profunda huella en la comunidad del culturismo, pero más allá de la tragedia, surgió una pregunta inquietante. ¿Podría haber una maldición en la marca que él fundó? ¿O era simplemente una coincidencia que quienes se convertían en los rostros de 5% Nutrition terminaban cayendo de manera tan similar? Ilya Golem, ahora el nuevo rostro de la marca. A ver, pero es que es por sentido común. ¿Quién está en el 5%? ¿Quién está en esa marca? Gente que toma muchas chuches, muchas, que está al nivel de Rich Piana, muscularmente hablando. ¿Tan similar? Claro, no te va a poner a alguien que hace calistenia en el 5%. ¿Cómo no van a palmar? ¿Cómo no van a palmar? Es que mira cómo tiene la salud. ¿Tú te imaginas el tamaño que tiene el corazón de este tío? ¿Tú te lo imaginas? La de sangre que debe bombear.
ahora el nuevo rostro de la marca, estaba en el centro de esta controversia. Si bien no hablaba tan abiertamente sobre el uso de sustancias como lo hacía Rich, su cuerpo descomunal llevaba a especulaciones inevitables. And believe me, it lasts minimum 4 or 5 years of really hard everyday work. Before I started with my first cycle, I reached 400 in a bench press, 450 in a squat, and 500 in a deadlift with his own weight, 230. Pay a good trainer, not just a rep counter. Make a plan and start walking, that's it. Now a message for my followers who already use. I need some change on don't see any progress. Guys, don't be stupid. Find a good bodybuilding trainer who prepared competitive athletes and pay him. So expensive? If you want a real quality, you need to pay. That's how it works. Learning how to use roids from YouTube videos is the same as learning how to make a brain surgery from internet. Be clever, guys. It's not a joke. El abuso de Tal cual. esteroides, combinado con una dieta extrema y el desgaste físico de entrenar constantemente al límite, es una receta para el desastre. Y a medida que pasaban los años, Ilya comenzó a mostrar signos de deterioro. Su físico, que alguna vez fue elogiado, ahora mostraba los efectos de años de desgaste interno. El 12 de septiembre de 2024, la comunidad del culturismo fue nuevamente sacudida por una noticia devastadora: la muerte de Ilya Golem. Si bien los detalles exactos sobre su fallecimiento aún no son claros, las similitudes con la muerte de Rich Piana son imposibles de ignorar. Ambos hombres, gigantes del culturismo y figuras clave de 5% Nutrition, Los dos al hoyo. circunstancias misteriosas, lo que lleva a muchos a especular sobre una posible culpabilidad de ser A ver. 120 kilos Rich Piana, 165 Ilya Golem, ¿eh? Ojo, ¿eh? A los dos gorilas. Cuidado, ¿eh? principal que rodea a esta marca. Ilya había pasado los últimos años de su vida enfrentando crecientes problemas de salud. La presión de mantener su descomunal físico y el desgaste de años de abuso de sustancias habían cobrado su precio. Al igual que Rich, su corazón, obligado a soportar un cuerpo de proporciones antinaturales, no pudo más. Aunque la causa de muerte exacta aún no ha sido confirmada, la comunidad del culturismo está de luto por la pérdida de otro de sus titanes. Es una coincidencia que dos de las figuras más icónicas asociadas con 5% Nutrition hayan tenido finales tan trágicos. Algunos creen que es simplemente el costo de llevar el cuerpo humano al límite, el legado de 5% Nutrition, una marca que promueve la idea de ser el 5% más fuerte, más duro y más decidido, ahora está manchado por la muerte de sus dos principales embajadores. La maldición de 5% Nutrition no es solo una coincidencia La pregunta ahora es, ¿habrá un tercero? ¿Habrá un tercer embajador estrella? para algunos, sino un reflejo de los peligros de la búsqueda implacable de la perfección física. La presión de mantener un físico que desafía los límites naturales, junto con el uso de sustancias para lograrlo, puede llevar a consecuencias fatales. La trágica historia Mira, de todos mis respetos para la gente así, que se deja literalmente la piel por entrenar, por grabar contenido, por, no sé, promover una comunidad, llámalo como quieras. Pero es que tener ese propósito en la vida es muy jodido, ¿eh? Porque ya ves cómo te la acaba pagando la vida. Te la corta. Vives menos. Es que es muy sacrificado. El culturismo, es que ya no sé ni llamarle culturismo, porque es que ya se vuelve un juego de química. consecuencias fatales. La trágica historia de Ilya Golem, como la de Rich Piana antes que él, sirve como una advertencia sobre los peligros de cruzar esos límites. La vida de Ilya Golem fue un ejemplo de dedicación Es que mira la diferencia que hay entre su bíceps y el antebrazo aquí. Aquí no se ve tanto, pero aquí de cara es que es descomunal. y sacrificio. Pero al igual que Rich Piana, su historia también es una advertencia. Ambos hombres persiguieron la grandeza física, pero pagaron un precio muy alto. La pregunta que queda para los demás es, ¿vale la pena arriesgar la salud y la vida por ese ideal? No. La trágica coincidencia entre las muertes de Ilya y Rich
Nos recuerda que la grandeza puede venir con un costo muy alto, uno que no siempre estamos dispuestos a pagar. Ilya Golem no es solo un testimonio de la vida de un culturista, sino un reflejo de los extremos a los que algunos están dispuestos a llegar por la perfección física. ¿Es una maldición o simplemente el precio de la ambición? Hoy, esa pregunta sigue sin respuesta, pero su legado, al igual que el de Rich Piana, sigue vivo en la memoria de los que alguna vez los admiraron. Bueno, os ha quedado claro, ¿no? Lo que tenéis que hacer, y entrenar, y alejaros de todo eso. Yo que soy un usuario estándar, normal de gimnasio, yo he tenido la oportunidad de probar eso. Me han ofrecido en más de una ocasión. Yo es que lo tengo clarísimo. Yo no me voy a meter nada externo a mi cuerpo, en mi sangre. No. Yo no sé qué efecto va a tener eso en mi cuerpo. No lo quiero. No lo necesito. ¿Para qué? ¿Para impresionar a quién? Me voy a mantener natural toda mi vida. Lo tengo clarísimo. Cuando veo las locuras que hacen la gente, vídeos que me salen en TikTok, reacciones, acné en la espalda, ya veis este tipo de ejemplos. Que llega a los 40 y al hoyo. La vida es otra cosa.